y nos acordábamos que Pablo mencionaba a Timoteo. Ahorita vamos a hacer la oración, estamos haciendo un resumen. Pablo mencionaba a Timoteo que ¿qué había de hacer con el hombre que causara divisiones? ¿Cómo? Desecharlo. ¿Hay alguna otra versión que dice otra cosa diferente? Exactamente. Hablar con él y ¿cuántas veces? Se le amoneste. Y obviamente, y si no entendía, entonces, ¿qué se debía de hacer? Es exactamente desecharlo. Algunas versiones católicas allí le añadieron y le introdujeron en la Edad Media la palabra tómelo como hereje. ¿Sí? Porque la palabra hereje la usó la Iglesia Católica para todo aquel que no estaba con las doctrinas católicas romanas a favor. Y hoy vamos a tratar de fusionar dos temas que traía, lo vamos a tratar de fusionar en uno. Vamos a seguir cómo se fueron estableciendo las doctrinas claras en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y a la misma vez cómo empezaron a surgir las doctrinas falsas en el catolicismo romano, ¿sí? Y de allí pues beben los protestantes, el falso protestantismo, y beben muchos de esas doctrinas falsas. Pero primero vamos a ir a la Biblia. Entonces Pablo le dice, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo también que cuide ¿qué? La sana doctrina, que cuide la sana doctrina. ¿Dónde lo dice? Aquí está, estamos haciendo un repaso. Pablo le dice a Timoteo que cuide la sana doctrina. ¿Por qué no funciona esto? Por favor, hermano, si me ayuda. Creo que aquí está. Está bien. Ahí está, lo mismo. Gracias. Pablo le dice a Timoteo que cuide la sana doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Sí? Otra de las cosas que hemos estudiado es que Pablo estaba buscando que el cuerpo de Cristo, la iglesia, tuviera una sola ¿qué? Una sola fe, no muchas doctrinas, sino una sola fe. Así que vamos a doblar nuestras rodillas para ir a Dios en oración. Nuestro Padre que estás en el cielo, gracias porque nos das la oportunidad de abrir tu santa palabra, por los méritos preciosos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Venimos de rodillas para que tengas misericordia de nosotros y nos sigas instruyendo en tu palabra al entender cómo las primeras doctrinas fueron establecidas por Cristo Jesús, y ellos, a los apóstoles, siguieron el ejemplo de Cristo Jesús y declararon lo que habían escuchado de nuestro Salvador. Que nunca nos apartemos de esas doctrinas que son la base para las verdades presentes finales cuando la gran controversia está por acabar. Que todos los que hemos venido aquí vengamos con un corazón sincero, deseoso, Señor, de salir fortalecidos con el poder que emana de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Muy bien. Entonces, ayer vimos que una de las cosas principales para los apóstoles era que el pueblo entendiera que Cristo es ¿qué? Que Cristo es Dios, completamente Dios, y Cristo es también completamente ¿qué? Humano. ¿Sí? Completamente humano, por eso no decimos que Él pecó, sino que fue humano completamente. De ahí en adelante, ¿verdad? De aquí empiezan a surgir ciertas cuestiones, por ejemplo, de lo que es el catolicismo romano. El catolicismo romano, lo que han escuchado es que ellos tienen un rezo que dice, la Inmaculada Concepción de María. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? Y también que María siempre se mantuvo ¿qué? Virgen.
Cosa que la Biblia no dice eso. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, María, el único, hermanos, tengo que ser claro, el único que fue tentado en todo y sin pecado, ¿quién fue? Lo leímos. Cristo Jesús, ¿sí o no? Amén. Eso lo hemos estudiado. Pero ahora vamos a compararlo con el concepto católico. Porque el concepto católico tiene a otra persona como salvador, como mediador ante Dios, que es María. Y vamos a ver que María no cumple los requisitos. ¿Sí? No lo cumple. Entonces, vamos un poquito a la Biblia, a ver ciertos párrafos de la Escritura, ¿sí? De la Escritura referente al concepto que hoy ha desplazado la doctrina bíblica de Cristo Jesús, la divinidad de Cristo Jesús y la humanidad, ¿sí? Han hecho que María también sea divina. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿está bien? Vamos a ver. Nosotros vimos ayer, y estamos haciendo un repaso, que Cristo Jesús fue tentado en todo, pero ¿sin qué? Sin pecado. Muy bien. ¿Qué dice Romanos 3:23? ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí? El único que no cometió pecado, ¿quién fue? Cristo Jesús. No hay ningún verso en la Biblia que diga que María fue tentada en todo y que no pecó. La Biblia dice que todos, ¿qué? Pecaron. ¿Sí? Hermanos, estamos repasando cómo defender la doctrina establecida desde hace tiempo. No sé que se les aparezca el toro por ahí, ¿verdad? El sacerdote católico romano que saca todo fuera de contexto y les dio una zarandeada. Pero fuera de contexto, qué barbaridad. Para ¿verdad, eso no hermano se Pedro? necesita estudiar. Ajá. Solo el que no estudia, escúchame, solo el que no estudia le gana el toro. Eso sí. Sí. Todo eso sí. Entonces, recuerden, el único que fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿quién fue? Cristo. Porque, ¿qué dice aquí? Todos pecaron. Todos pecaron. Por lo tanto, todos están destituidos de qué? En el concepto católico romano, ¿dónde está María? ¿Dónde está? Entra aquí donde todos pecaron. Porque todos es todos excepto Cristo. Pero también dicen que ahorita María, ¿dónde está? En 1854, ahorita vamos a ver rápido la historia en la ascensión de María, la Inmaculada y toda esa cosa. En 1854 se dice que María subió ¿a dónde? A la gloria de Dios. Oiga, pero la Biblia dice que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Excepto Cristo. Amén. Porque Cristo es Dios desde y por la eternidad. Amén. Él es Dios. Él es Dios. Vamos a seguir leyendo lo que dice la Escritura. Romanos 8:3. Y eso ayer lo vimos. Dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de ¿qué? ¿De carne de qué? A ver, ¿quién dio a luz a Cristo? María. El catolicismo romano dice María, Madre de Dios. Dios no tiene madre. Aunque algunos aquí se puedan ofender en México. Pero Dios es Dios. Dios no tiene origen. Entonces uno de los primeros que propusieron que no se dijera María, Madre de Dios, fue un mismo católico. Él dijo, no, que se diga María, Madre de Cristo, el hombre. Pero Roma no dijo así. Roma dijo, no, es Madre de Dios. Son grandes errores doctrinales. Grandes errores doctrinales. Son aberraciones. Sí, ¿cómo Dios tiene una madre? No, son Imposible pecado. que Dios tenga una Es un madre. pecado imperdonable, Sí. Dios es Dios. Ahora, ¿por qué estamos hablando aquí? Dios enviando a su Hijo en semejanza de quién?
¿De dónde nació Jesús? De María. ¿Y cuál era la carne de María? También. Igual, caída, ¿no? Naturaleza. Carne de pecado, es decir, María había pecado. Lo tenemos en la Biblia, solo que tenemos que desempolvarnos y sacar esas joyas que tenemos para defender la verdad. Hoy por hoy el papado está diciendo, está exaltando a María como nunca antes. Aún el protestantismo apóstata ya está exaltando a María. Y vamos a ver qué es lo que sigue diciendo la Escritura. Entonces queda claro que cuando Cristo nace en semejanza de carne de ¿quién? De pecado. Es decir, no es que nació Cristo pecador, sino que nació con flaquezas, como ayer lo entendimos. ¿Me explico? Pero no se dio esas flaquezas y no pecó. Bueno, otra cosa, Lucas 1:39. Lucas 1:39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. ¿Quién estaba en el vientre? Juan, ¿qué? El Bautista. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres. Ahora, hay que entender esto. Bendita tú entre las mujeres. Recuerden que también a Pedro se le dijo: bienaventurado eres Pedro. ¿Hijo de quién? Hijo de Jonás. No. ¿O qué? ¿De quién es? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Lo que estoy diciendo es que el catolicismo romano dice: mira, Dios les dijo bienaventurados, bienaventurados. Pero hermanos, Dios les dijo bienaventurados a todo aquel que cree. Ahorita lo vamos a ver. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Oiga, esto es una parte del rezo católico. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de qué le dijo aquí, de mi Señor venga a mí. ¿Sí? Estaba refiriendo a Cristo, Cristo hombre. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó y alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces, ¿qué dice María? Aquí. ¡Ay, qué bueno! Yo soy la bienaventurada. ¿Se engrandeció ella? No. ¿A quién engrandeció María? ¿A quién dice aquí? Engrandece mi alma ¿a quién? Al Señor. ¿Y quién es a quién María llevaba en su vientre? ¿A quién lo llevaba? Pues al Señor. Ella misma dijo: engrandece mi alma ¿a quién? Al Señor. Llevaba aquel hijo del hombre llamado Cristo. Y miren lo que dice el verso 47, aquí está una clave muy interesante. Y mi espíritu se regocija ¿en quién? A ver, ¿necesitaba María un Salvador? ¿Sí o no? ¡Claro! Amén. Nosotros debemos entender eso. María está diciendo: se regocija, mi espíritu se regocija en Dios, ¿quién? Mi Salvador. Con este verso se viene bajo toda la doctrina de María Mediadora, católica romana. Porque ella, obviamente, siendo la persona que iba a dar a luz a Cristo Jesús en su humanidad, ella dijo: yo necesito un Salvador. En otras palabras, ella misma reconoció la divinidad y humanidad ¿de quién? De Cristo. Sí, con esos textos, ¿verdad? Sí. Lo demás que diga del toro sale sobrando. Exacto, con estos textos, lo demás que digan del toro sale sobrando, y el Papa y todos, o sea, porque primero es la Biblia. Amén.
Entonces María está diciendo ahí, dice, y mi espíritu se regocija en Dios, ¿quién? Mi Salvador. Lo que debería estar predicando el catolicismo romano es que María necesita un Salvador. A ver, ¿ya lo vieron en su Biblia? ¿Qué así dice? Es un canto. ¿A quién reconoce María como su Salvador? Al que llevaba en dónde? En el vientre. Ella necesitaba un Salvador. ¿Y por qué necesitaba un Salvador? Aquí viene. ¿Quién necesita un Salvador? Los que han ¿qué? Pecado. Jamás hubiese dicho María, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, si ella no hubiese ¿qué? Pecado, no hubiese sido. Si ella hubiese sido concebida inmaculadamente, ¿me explico? Es decir, sin pecado, ¿qué dice el rezo? Sin pecado concebido. Si ella hubiera sido nacida sin pecado concebido, como dice el rezo, entonces no necesita un Salvador. ¿Comprendemos? Es una gran mentira. Hermanos, los protestantes, cuando vino la reforma protestante, ellos estudiaban tanto la Biblia que los católicos les daban miedo enfrentarse con un protestante. Los que han ido conflicto de los siglos, ¿saben de qué estoy hablando? Los que han ido historia del protestantismo, historia del cristianismo, ¿saben de qué estamos hablando? Pero hoy, ellos han estudiado tanto la Biblia al revés, al revésadamente, pues. Y es hora de que el pueblo adventista, el pueblo protestante, el pueblo cristiano vuelva a estudiar. Estos versos son claves para revertir la falsa doctrina que María también en su humanidad, en su humanidad dicen que no cometió pecado. Ellos. La Biblia dice que ella necesita un Salvador. Y si necesita un Salvador, entonces ¿por qué está en el cielo si necesita un Salvador? ¿Y por qué puede interceder por nosotros si necesita un Salvador? Es el concepto del catolicismo romano, que aunque el sacerdote necesita un Salvador, ahí está intercediendo por todos. Ese sacerdote necesita un Salvador. Ese pastor necesita un Salvador. Todos hemos pecado, todos necesitamos un Salvador. La Biblia es clara. Entonces, ¿cómo se establecieron las doctrinas? Con base a la Biblia. Y Roma departió de la Biblia. Roma salió de la Biblia. Ahora miren esto. ¿Quedó claro esto, hermanos? Sí, hermano, adelante. Ellos argumentan que ese párrafo dice bendita tú entre las mujeres. Ese párrafo dice que la es única porque la distingue de cualquier otra mujer. Bueno, la Biblia habla de otra mujer que recibe una bendición igual a él. Y eso está registrado en el libro de Jueces 5:4. Ajá. Dice allí, bendita sea entre las mujeres Caín, mujer de Eder, sobre las mujeres bendita sea en su tienda. A ver, Jueces 5, ¿qué? 24. Jueces 5:24, a ver, vamos a la Biblia. Miren, cuando la Biblia dice bienaventurados, benditos, ahorita vamos a entrar a eso, a ese tema. Sí, pero bueno, ya nuestro hermano nos lo dio. ¿Jueces qué, hermano? 5:24. Vamos a ir a Jueces 5:24. Sí, le damos la bienvenida a nuestros hermanos de Poza Rica que están llegando. Jueces 5:24. Dice así. Bendita seas entre las mujeres Jael, mujer de Eber Sineo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Entonces, siempre que una persona se deja guiar por Dios, y ahorita vamos a ver eso, Dios te dice bienaventurada, feliz, pero no quiere decir que la pone en un nivel de nunca haber pecado. ¿Me explico? Cristo Jesús, su humanidad y su divinidad fueron los únicos. Perdón, Cristo Jesús fue el único en su humanidad y divinidad, el único que no pecó. María necesitaba un Salvador. Entonces era una pecadora porque necesitaba un Salvador. ¿En qué era bienaventurada? Bueno, en que no podía haber 2 o 3 personas que llevaran en su vientre ¿a quién? De tener esa dicha. Esa es una dicha.
Sí, fue una dicha de que el Señor haya escogido a ella. Era una dicha. Así como nosotros también somos bienaventurados. Bueno, ahorita entramos para allá, ¿está bien? Entonces quedó claro este punto. El catolicismo romano pone a María también con una divinidad inmaculada, dice. Y eso le roba la divinidad a Cristo. ¿Me explico? ¿Alguna duda hasta aquí, hermanos? Estamos abiertos. ¿Sí? Bueno, una ocasión, pero vamos a ver esto. Esta es historia. En el año 387, Jerónimo, un sacerdote católico, un teólogo católico, dio el título de siempre virgen. Ya para ese tiempo había una gran apostasía, un apartamiento de la verdad. La gente se dejó de enfocar en Cristo Jesús y se enfocó en la madre de Jesús. En el 428, Anastasio le dio el título de Madre de Dios. En 1153, ellos le llaman San Bernardo, yo le llamaría Bernardo, lo llevó al Cano de León. ¿Cómo es que lo llevó? Bueno, ese mismo sacerdote católico estaba preocupado que le dijeran Madre de Dios. Digo, no es posible que María sea Madre de Dios. Y lo llevó ante un concilio, ante un canon. Bueno, no se le dio, no se tomó una decisión. En el año 308, este hombre llamado Duns Scotus le dio mucha importancia. Él volvió a levantar que era madre de quién, de Dios. Y el 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío XII declaró la Inmaculada Concepción de María, lo que la hace divina en el concepto católico romano. Esta es una de las grandes luchas en contra de la divinidad de Cristo. Esto es un sustituto. El único inmaculado, es decir, que no cometió pecado, ¿en su qué? En su mente es Cristo. Amén. Es el único. Pero el catolicismo romano levanta y dice, no, también fue ¿quién? María. Falso. Todos hemos pecado. María necesitaba un Salvador. Esas fechas son interesantes. 1 Timoteo 2, 5, nosotros dice, porque hay un solo ¿qué? Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo ¿qué? Hombre. Vamos a ver más adelante que esta es otra doctrina que se establece claramente en las enseñanzas del Nuevo Testamento. Cristo como único mediador. Tan claro está en la Biblia que hoy muchos no lo pueden ver. No dice aquí que es María, no. Dice Cristo Jesús. Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Muchos piensan que María comparte la gloria de quién? De Dios. Dice, ni mi alabanza ¿a qué? Escultura. No es que a través de esa escultura nosotros vemos a Dios. No, Señor, la Biblia dice, mi alabanza no va a ser a través de esculturas, ni le voy a dar mi gloria a otro. Solamente Él es nuestro Salvador. A ver, aquí vamos a ver esto de María. Ya vimos la Inmaculada Concepción rápido, ya vimos que eso no es así, que todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. María necesita un Salvador. Y otro concepto del catolicismo romano que apoyó la Inmaculada Concepción de María fue que María es siempre ¿qué? Siempre virgen. Miren, vamos a ver lo que dice Mateo 1, 24 y 25. Mateo 1, 24 y 25 dice así. Y despertando, ¿qué dice? A ver, alguien que lo quiera leer, por favor. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió ¿a quién? Recuerden que José no quería recibir a María, recuerden. Y recibió a su mujer. A ver, ¿qué entienden en el verso 25? ¿Qué dice? A ver, ¿cómo que no se metió con ella? Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre ¿quién?
Jesús. ¿Sí dice eso la Biblia? ¿Sí o no? Claro. Entonces, ¿quién fue su primer hijo de María? Jesús. Porque fue primogénito. Ahora vamos a Génesis capítulo 4, verso 1. Y hermanos, con estos versos tan sencillos se caen todas las doctrinas falsas de Roma respecto a María, que ha venido a sustituir la divinidad y la humanidad de Cristo. ¿Sí? Y lo demás que enseña, Génesis, sale sobrando. Exactamente, hermano Pedro. Génesis 4.1 dice, ¿qué dice? ¿Y qué dice? Y conoció Adán a su mujer Eva. Hola, ¿cómo estás? No, ¿qué dice la Biblia? La cual concibió y dio a luz a Caín. En la Biblia, cuando dice que un hombre conoce a una mujer, es porque van a hacer un bebé. ¿O no? Sí, relaciones íntimas. Exactamente, relaciones íntimas. Sexual, sí. El privilegio matrimonial, de que el hombre nada más es para su mujer nada más es para ese hombre. Amén. Entonces, en la Biblia dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz un hijo. Oiga, la palabra conocer, tú no saludando a una persona, esa persona tiene un bebé. ¿Por qué? Porque ahora la mentalidad está tan, ¿cómo se puede decir? Tan falta de conocimiento bíblico que no, es que aquí dice nada más que la conoció. Dice que la conoció y concibió y dio a luz. Aún hasta el día de hoy, si usa esa palabra, fulana tal ya dio a luz, ¿verdad? Ya dio a luz. Y en otras partes del mundo se usan diferentes palabras. Entonces vamos a repasar, verso 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre ¿qué? Jesús. Entonces, ¿qué entendemos de allí? Que no fue siempre ¿qué? No fue siempre ¿qué? Primero dejó José que María diera a luz ¿a quién? A Jesús. Y después, ¿qué dice? La conoció. Se la tomó como mujer. La tomó como mujer. Oiga, pero usted le dice esto al católico, se le derrumba todo al católico romano. Por más toros que salgan, la Biblia tiene la razón. Amén. Así es. Sí, la Porque esa es palabra la del Biblia. Señor sale Es la sobrando. palabra del Señor. O sea, me refiero a que la palabra del Señor toro sale sobrando. Sí. Sí, pues la palabra Miren. de Dios está sobre todo. ¿Qué cosas, hermanos? Ahí está la Biblia. ¿Quiero aclarar este verso, hermanos? Sí. Estamos viendo el primer pilar que fue establecido, la divinidad y qué más. Y la humanidad de Cristo en los escritos de los apóstoles. Que eso era sumamente importante porque esa es la base, el eje para nuestra salvación. Roma ha sacado eso y se lo ha aplicado a María, que necesita un Salvador, que no fue siempre virgen y que ya la subieron al cielo. Entonces el mundo católico está engañado y es nuestro deber decir lo que está en la Biblia. Nuestro deber. ¿Hubo alguna pregunta sobre el verso 25, hermanos? Entonces, ¿recibió José a María como su mujer? ¿Sí? ¿Hasta qué momento la conoció? Es decir, ¿tuvo relaciones con ella? ¿Después de qué? Exactamente, después del nacimiento de Jesús. Después del nacimiento de Jesús. Hubo una ocasión, Mateo 13, 12, busca Mateo 12, que María andaba por allí caminando. Perdón, este es Jesús. Respondiendo él al que le decía, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Exaltó Jesús a María? No. Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: ¿hacia dónde?
hacia sus discípulos. ¿Sí? Preguntó, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Entonces, bíblicamente, en el pensamiento de Jesús, expresado en palabras, ¿a quién le da más importancia a Jesús? ¿Quién es su madre y sus hermanos? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, si agarramos el concepto católico, ¿quién sería María? Pues todos. Si agarramos el concepto católico, es una simple suposición. Entonces, todos deberíamos estar ¿dónde? En el cielo. Todos seríamos intercesores. Cosa que no va con la Biblia. Es muy bonito estudiar doctrina y razonarla en base a la misma Biblia. Entonces ahí dice, ¿quién es su madre entonces? ¿Quién es? De acuerdo a Cristo, todos los que hacen la voluntad de Dios. Tuvo una ocasión, Lucas 11:27, que andaba ahí María caminando entre la multitud. Dice, mientras él decía estas cosas, Jesús, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó y le dijo, ¿qué le dijo? Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Qué estaba haciendo esa mujer? ¿Qué estaba haciendo esa mujer? ¿Exaltando a quién? María. Ahí empezaba el catolicismo romano. Ahí empezaba. Esa mujer le quería poner un altar a María. Esa mujer María es diferente a nosotros. Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Empezamos a ver como un tipo de idolatría hacia María. ¿En los tiempos de quién? De Cristo. ¿Ya vieron que así dice? Corríganme si yo me puedo equivocar en los textos, pero la Biblia no se equivoca. ¿Sí dice así, amén? Hermanos? Así dice. Y él le dijo, ¿quién él? Cristo. ¿Qué le dijo? Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Amén. La deshizo. Cristo Jesús deshace el catolicismo rapidísimo. Dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Y aquí es donde se da reversa todo eso. No, es que bienaventurada, ¿cómo dice el rezo católico? Yo nunca fui católico, pero ayúdenme. ¿Cómo dice? Bienaventurado, ¿cómo dice? Bendita tú entre quién? Entre las mujeres. ¿Y bendito qué? el fruto. ¿El fruto de quién? De tu vientre, Jesús. ¿De tu vientre qué? Jesús. Obviamente ahí Jesús no había nacido, ¿estaba dónde? En el vientre. Pero cuando Jesús nace y le vuelven a decir eso a quién? A María, perdón, de María. Se lo dicen a Jesús acerca de María. Jesús dice, no, espérense nada más. No me empiecen a exaltar a mi madre. Bienaventurados. Entonces esa bienaventuranza que el catolicismo se la da a María, Jesús se la quita a María y dice ahora ¿qué? Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, ¿quiénes son bienaventurados? Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Sí. Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y por último este verso, ustedes lo conocen, Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, en el tiempo de Pablo estaba sucediendo eso ya, honrando y dando culto ¿a quién? A las criaturas antes que al Creador, ¿verdad? El cual es bendito por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, hemos estudiado aquí rapidísimo. Se podía dar sermones y sermones sobre eso, pero un verso de la Biblia es más digno que 1000 explicaciones. Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir en resumen? Yo podría decir
A ver, hermano, por favor. Ajá. El hombre saca todo de contexto. Claro. Simplemente lo único que hace es ver el texto que diga algo en relación a eso y lo menciona y lo dice con un sarcasmo de una manera tal que se burla de aquellos que están supuestamente argumentando la doctrina. Se aprovecha de la ignorancia de los protestantes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente con el hecho de prepararnos con la palabra de Dios. Sí. La doctrina nunca llegará a nuestra vida. Jamás. Y lo que tenemos que hacer es argumentar Jamás. los contextos de la palabra de Dios, la doctrina que verdaderamente Esta es la que predicó Jesús. El método que el Señor utiliza es el método del diablo. Es el método apologista. Sí, ¿verdad? es el método del diablo. Así es que no salga con que están estudiando Biblia. No están estudiando No. Biblia. Eso no es estudiar Biblia. Bueno, pero en resumen de este tema, no nos salgamos. ¿Es María siempre virgen? ¿Siempre fue virgen? ¿En qué momento No. la conoció José? Después de que dio a luz a Después Jesús. de que dio a luz a Jesús. Entonces, por así la tomó enteramente como mujer, como un matrimonio. ¿Sí? Segundo, ¿María necesita un salvador? Sí. Sí. Y si necesita un salvador, entra dentro del grupo. ¿Todos qué? Todos pecaron, por lo tanto están destituidos de qué? Por lo tanto es imposible que María esté ¿dónde? En la gloria de Dios. Así de sencillo. Y hubo una mujer que le dijo a Jesús, bienaventurada María. ¿Y qué dijo Jesús? No me exaltes a María. Bienaventurados todos los que escuchan y oyen la palabra de Dios. Y la guardan. ¿Sí? Y la guardan. Y Romanos dice, bueno, es que el problema es que ahora están honrando a la criatura en lugar de quién. Y de esa manera, desde ese tiempo de los años 300, la doctrina pura, ya para ese tiempo era agarró mucho auge, mucha fuerza hasta el día de hoy. ¿Sí? Y Dios levantó siempre, Dios tuvo un pueblo fiel para levantar la doctrina pura. No agarró mucha fuerza, fue la apostasía que agarró mucha fuerza. Pero Dios tuvo siempre un pueblo fiel para mantener la doctrina pura. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de María? ¿No? Bueno, ahí estamos, vemos, tan sencillo. ¿Sí? Es el sustituto de la divinidad que presenta el hombre, el papá, al mundo entero. Qué triste. Si ella necesita un salvador. Sí, hermano David, por favor. Porque ellos dicen que, sobre todo hace referencia a las apologías, ¿no? Sí, Que son las supuestas defensas de la fe a través de la retórica griega. sí. Y que también lo que hacen con ciertos textos es tomar la interpretación alegórica. O los espiritualizan. Ajá, como por ejemplo cuando Jesús está en las bodas de Caná, y donde María intercede. Ajá. Y entonces hagan todo lo que él dice. Entonces el método católico romano tiene que alegorizar y dar un significado espiritualista o espiritista al texto y decir, bueno, es que a partir de ese texto se está mostrando como mediadora. Lo mismo en la cruz, por lo de madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, se saca del significado literal de que era directamente con Juan, el trato con Juan, y entonces se lleva y se alegoriza y se espiritualiza, y dicen, es que ahí estaba dejando a María como la madre de la humanidad representada en Juan. Sí, ellos se apartan de la escritura y se basan en la lógica griega, en el razonamiento griego, ¿verdad? Porque ellos entonces ven la escena y dicen, si es así, entonces sacan sus propias filosofías huecas, Sí. pero no se van a la Biblia. No. Nosotros cuando escuchamos cualquier cosa, recuerden, para eso son los pilares de la fe adventista, para eso son los pilares de la Biblia. Todos hemos ¿qué? Pecado, necesitamos un Salvador. Aunque María esté ahí intercediendo, es pecadora. Y la Necesita un Salvador. No puede entonces, perdón hermano, no puede un pecador interceder. No puede, porque él necesita.
y que lo que dice el Espíritu y Profecía, ¿no? La Biblia es literal, Sí, a no ser que se trate de un símbolo o figura. es profético. Ajá. Así es. Es literal. Tomémosla tal como es. Más adelante vamos a ir a otras cosas, ¿verdad?, del catolicismo romano, pero quise mostrar el día de ayer lo que es la divinidad de Cristo y la humanidad, y hoy lo que cómo el catolicismo romano ha sustituido eso. ¿Sí? Ha sustituido eso. Bueno, gracias, David. Y gracias a todos los hermanos que están haciendo comentarios. Seguimos pues en el tema de las grandes verdades bíblicas que se establecieron en los tiempos de los apóstoles. ¿Sí? Otra de las grandes verdades bíblicas por la cual un hombre podía ser llamado divisionista y ser echado fuera, ¿verdad?, era que no estuviera de acuerdo con esto. Tres grandes cosas. Se establecieron tres grandes cosas en la Biblia. Pablo fue uno de los que estableció y vio la necesidad de clarificar lo que creíamos. Por eso en los congresos, hermanos, creo que la salida es por allá atrás, todos los que gusten salir, porque Por el ruido de los por el camiones. ruido, para que no se escuche aquí el ruido de los carros en la grabación. Por eso, disculpen, hermanos. Tres grandes cosas que Pablo clarifica, tanto en Romanos como en Gálatas. La perpetuidad de la ley de quién? De Dios. Ese es algo que tú encuentras en el Nuevo Testamento. Número 2, la justificación, ¿por qué? Por la fe. Por la fe. Salvación solo en quién? Solo en Cristo. Vamos a repasar algunas de esas cosas. O sea, cuando Pablo le dice a Timoteo es porque Pablo tenía clara la doctrina. ¿Sí? Miren, vamos a Romanos, por ejemplo. Romanos, capítulo 3. No, vamos a repasar rápido. Estamos viendo cómo se establecieron las doctrinas en su tiempo. Las doctrinas en su tiempo. Dice así, Romanos capítulo 3. Dice, verso 31, ¿alguien lo quiere leer? ¿Alguien lo quiere leer? Dice, entonces, invalidando la ley con la fe, de ninguna manera, antes bien, confirmamos la ley. Ah, muy bien. Dice, entonces, ¿qué dicen otras versiones? ¿Invalidamos la ley por la fe? Esa es la doctrina del mundo protestante el día de hoy. ¿Sabes que yo tengo fe en Cristo? ¿La ley no qué? No sirve. En ese tiempo había ciertas corrientes, en el tiempo de Pablo había ciertas corrientes que también podían confundir a las personas. Había dos corrientes, uno énfasis totalmente en la fe, otro énfasis totalmente en la ley sin Cristo, y otro solamente en Cristo sin la ley. Y Pablo establece lo que nosotros creemos hoy. Amén. Dice, invalidamos pues, deshacemos la ley por la fe en Cristo. ¿Qué dice? En ninguna manera. Antes establecemos la ley. La fe establece la ley. Es tan sencillo. Todos hemos pecado. Necesitamos un Salvador, completamente Dios, completamente ¿quién? Hombre. Necesitamos fe en ese Salvador. ¿Por qué necesito fe en ese Salvador? Porque hay ¿qué? Pecado. La fe establece ¿qué? La ley. Fe en Cristo porque yo he violado ¿qué? La ley. Antes por la fe establecemos ¿qué? La ley. Esta doctrina está clara en Gálatas y en Romanos. La unidad, la unión, la convivencia de la ley, la perpetuidad de la ley. Por ejemplo, Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, verso 1, ¿qué dice? ¿Ignoráis, hermanos? Romanos capítulo 7, verso 1. Porque hablo con los que saben ¿qué? La ley. ¿Y qué dice allí?
A ver, entre tanto que vivimos, ¿quién se enseñorea de nosotros? ¿Quién nos gobierna? ¿Vale? Entonces Pablo está defendiendo la perpetuidad de la ley. Y la verdadera doctrina que encontramos en las Escrituras es eso. Lo que hoy encontramos en el catolicismo romano, si hay personas que nos visitan del catolicismo romano, o evangélicos, o adventistas liberales, alguien está escuchando por ahí, generalmente vienen de California, ¿sí? Dice, no, solo en Cristo, estamos hablando de Desconfort, de Bullón y de todos los adventistas liberales, que ellos establecen la fe, desechan la ley. Dice, nada más lo importante es tu relación con Cristo, eso es lo importante. Lo bueno, hermanos, es que nosotros hemos decidido no escuchar a los hombres, sino escuchar la sana doctrina. Amén. Entonces, la sana doctrina es un paquete completo. ¿Invalidamos la ley por la fe? No, ¿quién dijo que ya no vale la ley? Aquí está tan claro. No se invalida la ley. La ley es perpetua. Léase todo el Salmo 119. Amén. Amén. La ley de Jehová es eterna. Es perfecta. ¿Sí? Roma dijo que no es perfecta y dijo, vamos a cambiarle aquí el sábado por el domingo. Entonces dice aquí, entre tanto que el hombre vive, la ley se enseñorea ¿de quién? De él, ¿verdad? Y seguramente ustedes pueden ver varios versos. Por ejemplo, ahí mismo el verso 7 de Romanos capítulo 7, verso 7 dice, ¿qué pues diremos? La ley es pecado. ¿Y qué dice? Que ni se te ocurra pensarlo. Es la idea de Pablo en griego. Ni se te ocurra pensarlo. Pero yo no conocí el pecado, si no es por quién. Por la ley. Entonces María, si necesitaba un salvador, era porque era qué. ¿Y qué había transgredido entonces? La ley. ¿La perpetuidad de quién? De la ley. La ley en la Biblia es la justicia de Dios. Amén. La ley en la Biblia es la justicia de Dios. Entonces, otra de las cosas que se establecen en todos los escritos de Romanos, de Pablo. Pablo es el que más escribe en el Nuevo Testamento. Y uno de los propósitos del Espíritu Santo al inspirar a Pablo es que las doctrinas quedaran claras. Amén. Porque los santos hombres de Dios fueron ¿qué? ¿Inspirados por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Sí? Una de las cosas es, ya vimos la primera, la perpetuidad de ¿qué? De la ley. Esa doctrina quedó clara en el Nuevo Testamento. Todos los apóstoles que escribieron quedaron claros en eso. Ahora, esa ley, dice aquí mismo Pablo, ayúdame, donde dice, porque el mandamiento es santo, justo, ¿y qué más? 8:12, 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo, ¿y qué más? Y bueno. Entonces, el mandamiento es justo. ¿Sí? El mandamiento es bueno. Pero ¿qué dice Romanos capítulo 3? Vamos a ver, Romanos capítulo 3, verso 10. Romanos 3:10. ¿Qué dice? Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Muy bien. El mandamiento es santo, justo, ¿y qué más? Y bueno, pero de nosotros, ¿qué dice? El mandamiento es justo, es puro, es santo, pero todos hemos pecado. Y nadie de nosotros, por nosotros mismos, producimos obediencia pura. No se puede. Y yo escuchaba la ponencia de mi hermanito Daniel y decía, qué impresionante es el cuerpo, que produce descargas eléctricas y produce muchas cosas al mismo tiempo. Pero hay una cosa que este cuerpo no produce. Y por eso es tan importante la relación entre el médico y el misionero. Amén.
Pero esa es la cuña de entrada. Este cuerpo no produce, esta mente no produce mi propia salvación. No produce justicia. Justicia es decir, perfecta obediencia a la ley de Dios. Este cuerpo no lo produce, esta mente no lo produce. ¿En quién sí lo produce? El Evangelio lo produce. Dice Romanos capítulo 1, verso 17, miren lo que dice. Romanos 1, 17. Estamos viendo el establecimiento de las grandes doctrinas. En el Nuevo Testamento dice, porque en Él, ¿cuál es Él? Verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque en el Evangelio, que dice, la justicia de Dios se descubre. Amén. La justicia, escuchen bien, de Dios se descubre ¿de qué? De fe en fe. ¿Ya vieron ahí? Porque está escrito el justo por la fe ¿qué? Vivirá. ¿Qué significa entonces el gran concepto bíblico? Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Tengo paz con Dios. Ya vimos que el mandamiento es justo, santo, puro, justo, puro, bueno, santo, justo y bueno. Y que yo y que nadie somos ¿qué? Justos, buenos, santos. Pero por la fe puedo ser justo. Amén. ¿Ahora entendemos? Por la fe puedo ser justo. Aquí lo dice. Justificados pues por la fe. Por más cosas buenas que haga, por más que sepa profecía, por más que sepa predicar, por más que sepamos tomar videos, pro salud y todos los dones que Dios nos ha dado, eso no nos justifica. Eso no me hace aceptable a Dios. Me hace aceptable a Dios cuando pido por la fe su, ¿qué dice? Justicia. Eso me hace aceptable. No podemos decir, yo tengo 30 años siendo adventista del séptimo día. Y entonces muchos se justifican, es que yo tengo 30 años de siendo adventista. A mí me bautizó el nieto de Elena White. ¿Y eso qué? Muchos se justifican en eso. Es que mi compadre es el presidente de la asociación. Pues mi compadre, eso, nada nos hace capaces de tener el mandamiento santo, justo y bueno en obediencia. Nada en esta tierra. El único que es capaz de darnos esa obediencia perfecta en nosotros es Cristo. Pero ¿cómo se hace? Por la fe. Amén. Se hace por la fe. Se pide, Señor, dame tu obediencia porque yo no la tengo. Dame la obediencia a tus 10 mandamientos porque yo no lo poseo. Y esa es la desgracia del pueblo adventista en 1888 que desechó ese mensaje. Dice la hermana White que ellos quisieron treparse al cielo, encaramarse al cielo por sus propios méritos. Y nadie por sus propios méritos, nadie, tenga doctorado que tenga, sea presidente, donde sea, eso no vale para salvarse. ¿A qué voy? A que Roma también quitó esto. Y Roma dijo, si tú cumples los 7 sacramentos, te salvas. Y aquí dice, ¿quieres estar en paz con Dios? Pide que el mandamiento santo, justo y bueno se cumpla en tu vida y pídeselo a Jesús, pero tienes que tener fe. Y Él va a cumplir el mandamiento santo, justo y bueno por la fe. Entonces, si antes eras pecador y estabas separado de Dios, ahora por la fe en Cristo vas a ser obediente. Él te va a dar su obediencia. Pero se dice justificados, pues, ¿por qué? Por la fe. Una de las grandes doctrinas establecidas y que en la profecía, cuando dice la profecía en el capítulo 24 de Mateo,
que iba a venir una gran persecución, 1260 años, 538, 1798, pero que por causa de los ¿quiénes? De los escogidos, ese tiempo de persecución iba a ¿qué? A cortarse. Y la hermana White dice que debido a los acontecimientos de la Reforma se empezó a cortar ¿qué? La persecución. ¿Y cuál fue el acontecimiento básico de la Reforma protestante? Justificación por la fe. No soy justificado, dijo Martín Lutero, por ir de rodillas aquí en esta escalera que dicen que unos ángeles trajeron de Jerusalén vía FedEx o no sé cómo la trajeran, la llevaría al Vaticano. No somos justificados por ir a visitar la tumba de Elena de White. No estoy diciendo que está mal la tumba, no. No somos justificados por exaltar a los hombres, visitar lugares, por ser miembros de iglesia. Y muchos piensan que son justificados, es decir, aceptos delante de Dios, perfectos delante de Dios, por ser miembros de iglesia. No. Es justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Pablo dijo que esto quede tan claro en la iglesia. Amén. Amén. Y Roma dijo, no, son 7 sacramentos. Y las otras organizaciones, religiones, dijeron, no, es que debe ser conquistador, guía mayor, guía menor y guía de ciegos. Y debes cumplir con requisitos humanos para que Dios te diga, tú estás cumpliendo mi ley. No, hermano, es por la fe en Cristo. Y este tema lo he dado en algunos otros, pero bueno, ahora lo doy en el contexto. Y página 62 de Camino a Cristo. Dice, hay una clase de creencia que se confunde por la fe. Dice, pero esto no es fe, o sea, las creencias, eso no es la fe. Dice, fe es entregar todo el corazón, todos los afectos. ¿Y qué más? Y la voluntad a Dios. Entonces dice, allí hay fe. Y hermanos, nosotros podemos decir, ya sé los 7 pilares. Eso no es fe. Fe es cuando esos 7 pilares, cuando mi vida cede a esos 7 pilares, los empiezo a vivir, entonces ahí hay fe. Mientras tanto, es una creencia en 7 pilares. Y Romanos, Pablo fue tan claro en especificar a la iglesia que Dios dice, yo te doy mi obediencia perfecta a los 10 mandamientos, pero pídela y hazlo con fe, porque está escrito, el justo vivirá por la fe. Amén. Pues, ¿quién es una persona justa? Dice que no hay justo ni algún uno, ni a un uno, pero dice, pero el justo va a vivir por la fe. Es que la justicia no es mía, la obediencia no es mía, la tengo que pedir de Dios. Un pilar bien establecido. Y de ahí somos adventistas del séptimo día. Es decir, nuestros 7 pilares, hermanos, tienen su base en la doctrina que dejó Cristo y que los apóstoles predicaron. Amén. ¿Sí? Roma enseñó a la gente a justificarse por sus obras. ¿Me explico? Que vete a la villa. Aquí viene nuestro hermano que vive cerca de la villa, ¿verdad? Perdón, hermano, pero no. Ajá. Espero no herir sus sentimientos vecinales. Y ese concepto de ir a lugares sagrados se tiene en el adventismo, en el cristianismo, es que yo voy a ir al templo para ser justificado. No. Está lloviendo, ¿verdad? Está lloviendo. Entonces, los hermanos que tengan que ir a meter su ropa que dejaron tendiendo, yo me imagino por algo más. Adelante. Entonces quedó claro otra doctrina que Pablo se encarga de que la iglesia tenga clara. Justificación, ¿por qué? Por la fe. Y si tú te vas a Hebreos, en Hebreos vas a encontrar que todos esos hombres, vamos a ver el capítulo 11, mira, Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Mira lo que dice allí.
Verso 6. Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que a Dios se llega crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Ahora miren, verso 7. Por la fe Noé, ¿y qué hizo Noé? Habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparcó el arca en su casa, en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. Pregunto, esta es la doctrina bíblica. ¿Qué hizo Noé? ¿Fue justificado por qué? Por la fe. Desde Abel hasta el último justo, todos van a ser justificados, es decir, puesta obediencia en sus corazones por fe en Cristo. Amén. Este es uno de los grandes pilares doctrinales expuestos para afirmar la iglesia. Y cuidado con aquel que venga y cause divisiones, queriendo poner otra justicia fuera de Cristo. Hermanos, entonces tenemos razón nosotros de estar fuera de todos aquellos que han puesto otro fundamento, otra justicia. ¿Tenemos razón o no tenemos razón? Claro. Porque leímos la Biblia, que se le dice, cuidado con el que causa divisiones. Leemos la Biblia, tú permaneces en la sana doctrina aprobada en ella. Amén. Y si viene el Papa y te dice, tienes que ir al Vaticano, no, esa es otra fe. Si viene Ted Wilson, tienes que quedarte en la organización para hacer algo, esa es otra fe. ¿Cómo dice? Ah, sí. Ah, dice, acuérdate porque eres, remember your name, algo así, recuerda tu nombre. ¿Sí? Entonces, si usted lee, todos fueron justificados ¿por quién? Por la fe. Amén. Todos estos. No es que en ellos haya habido una obediencia interna. La ley natural, católica romana, de Tomás de Aquinas, que nosotros nacemos buenos por naturaleza. Imposible, hermano. Nacemos con naturaleza buena caída. Y por cierto, esos que andan todavía ahí pensando en los conquistadores es completamente en contra de este gran pilar bíblico que el Espíritu Santo estableció a través de Pablo. ¿Por qué? Porque los conquistadores están basados en la ley natural de Tomás de Aquinas. Seré puro, bueno, bondadoso, leal, guardaré la ley del conquistador, siervo de Dios, amigo de la humanidad. Todo bueno, tú lo vas a hacer. No necesitas a Cristo. Esos son los Boy Scouts. Esas son las sociedades secretas. Masonería, jesuitismo, todo eso. Pero solo hay una escapatoria para nosotros, un escape de nuestra situación. Es por la fe en Cristo que Él me da su obediencia. Amén. Y esto queda claro en todo el Nuevo Testamento. La perpetuidad de la ley. Repasemos. La divinidad y humanidad ¿de quién? De Cristo. La fe en Él, y por esa fe en Él no invalidamos la ley, antes la afirmamos. Y una vez que afirmamos la perpetuidad de la ley, creo que esa ley perfecta puede cumplirse en mí, Romanos 8:4, para que la justicia de Dios se cumpla en nosotros. Amén. Pero es por la fe. El problema del pueblo adventista de 1888 hasta el día de hoy, que piensa que no es por fe. Piensa que es, ¿por qué? Por fama, por obras. ¿Por qué? Por títulos, por antigüedad. No, hermano, no es así. Otra de las cosas que están completamente claras en el libro de Gálatas y Romanos es que la salvación solo es a través de ¿quién? De Cristo. Amén. ¿Sí? Esa es una de las grandes cosas que encontramos en la Biblia, grandes doctrinas. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La salvación es a través del Cordero que quita el pecado del mundo. Y muchos hermanos adventistas que vienen a estas reuniones o de otras religiones, no, es que si te vas allá te vas a perder. Están fuera del fundamento.
fuera del fundamento. Miren, en el libro de Romanos, capítulo 3, vamos a Romanos. Pablo establece esto basado, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? Romanos capítulo, a ver, permítanme un momento. Dice Romanos capítulo 3, ¿verdad? Sí, es el capítulo 3, verso 24. Ustedes recuerdan que en 1517 Martín Lutero salió con 5 que se llaman las 5 solas. La única manera para salvarse. Y de aquí sacó 3. Vamos a verlas. Siendo Romanos 3:24. Empezamos desde el 23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificado gratuitamente, ¿por qué? Y aquí sale la palabra sola gracia. ¿Qué tengo yo? ¿Qué tenemos nosotros? Para que Dios ponga en nosotros su obediencia y nos lleve al cielo. ¿Qué tenemos en especial? ¿Hay algo en especial en nosotros? Si todos hemos pecado, eso se llama gracia. Amén. Y nosotros humanamente, cuando alguien nos hace un favor que no merecemos, ¿qué decimos? Se te cae un billete, tú piensas, me lo van a robar. Una persona te lo da, ¿y qué dices? Gracias. Charis, la palabra en griego. No lo merecemos, es solo por gracia. Y es algo que debemos tener en mente nosotros. La salvación es solo ¿en quién? En Cristo. Pero es porque no lo merecemos, eso se llama gracia. Dice, gratuitamente por su gracia. ¿Cuánto nos cuesta pedir la obediencia en nosotros? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué dice la Biblia? Es gratis. Amén. Es gratis. Vas a entrar a tal lugar, cuesta 150 el boleto. Incluso aquí, por las cosas de la vida, ¿verdad? Por el hotel y por todo, pues nos costó. Pero estamos en este mundo. Pero uno de los grandes pilares de todo el Antiguo Nuevo Testamento, de la Reforma Protestante y del Adventismo puro, es que es gratis. El hecho de que Dios me dé su obediencia es gratis. Gloria a Dios. Y que yo pueda estar en paz con Dios es gratis. ¿No lo dice aquí? ¿Y por qué queremos cobrarle a Dios si Él no lo está cobrando? Señor, ¿qué debo hacer? Ahora, el problema es que los evangélicos se gozan ¿cómo se dice? Se gozan en que es gratis, pero ellos invalidan por la gracia, ¿invalidan qué? La ley. ¿Se dan cuenta cómo se sale? Luego dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Se establecen grandes pilares de la salvación. ¿En quién está la salvación? En Cristo Jesús. Al cual Dios, habiendo puesto por propiciación, al cual Dios ha puesto en propiciación por la fe en su sangre. Amén. ¿Qué es propiciación?
Es una palabra que usted la puede encontrar también en escritos paganos. Y propiciación es una ofrenda que daban los paganos para apacentar a sus dioses que estaban enojados. Pero hey, Dios no estaba enojado. De tal manera amó Dios al mundo. Dios tenía amor, que dio a su Hijo unigénito. Dios no estaba enojado para agarrar una ofrenda que apaciguara la ira de un Dios enojado. Dios estaba enojado. En el mundo pagano es un Dios enojado, enojadísimo, que ya para que está a punto de destruir, entonces tienes que sacarle el corazón de una doncella azteca y ofrecérsela. Pero no es así, hermanos. Escucha bien. Dios lo puso como mi ofrenda para salvarme. Amén. Eso tú lo vas a encontrar en todo el Antiguo Testamento. Entonces, cuando alguien venga y te diga, no, es que es la ofrenda del Día de Muertos. Es que son las ofrendas que te salvan, incluso los diezmos y todo eso. Muchos ponen la fidelidad en los dineros para salvación. Son los frutos de la salvación, pero no son la salvación. Y luego dice aquí, por la fe, ¿dónde dice, hermanos? En la sangre de Cristo. Amén. Ahora, voy a hablar un poco de la doctrina católica de la misa. Porque todo lo que es el catolicismo romano ha desviado la verdadera doctrina. Y no solamente el catolicismo romano, el protestantismo apóstata. Ha desviado a la gente de las doctrinas puras, básicas, que saben dónde las encontramos. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en el santuario. Miren, salvación solo en quién? En Cristo. Entonces, aquí resumimos. La deidad y la humanidad de Cristo. La perpetuidad, la afirmación de la ley de Dios. Esa ley puede estar en mi vida, pero por la fe en la sangre de Cristo. Porque solo en Él hay salvación. Porque solo Él es la ofrenda para mi salvación. Todos los cristianos que creían esto se llamaban cristianos. Todas las personas que creían se llamaban cristianos. Y fuera donde fuera, en todas las ciudades, allí mismo creían lo mismo. Y se llamaban cristianos. Pero vino Roma, y Roma dijo, fuera con el sacrificio de ¿quién? De Cristo. Tremendo. Miren, ¿estudiamos un poco eso? ¿La misa? ¿En base a la Biblia? ¿Sí? Claro. Sí, hermano. Yo platicando, ¿se acuerdan? No sé del hermano José Luis. Hermano José Luis. ¿Se acuerdan que una vez lo llevamos en Quilos, que usted fue para Quilos? Ah, sí, sí, sí. Este hermano, al estar platicando con él, porque lo voy a invitar a... Ah, sí, sí, sí. Este hermano, al estar platicando con él, porque lo voy a invitar a comer. Sí. El católico es cristiano, el dominical es cristiano. Y vamos a predicarle a los que no son cristianos. Ajá. Todos aquellos que dicen que todas las religiones llevan a Dios, no es cierto. Esta es la única doctrina que lleva a Dios. Esa. No, es imposible. ¿Cómo usted se vaya a sentar con los mormones, testigos de Jehová? Testigos de Jehová no creen ni que Cristo es Dios. Están fuera, en su doctrina, están fuera de la doctrina. Mormones, ¿qué creen? De Cristo. Por eso, lo primero que te venga, cuando te venga una doctrina, tú tienes que ir a su cristología, se llama, al estudio de Cristo, analizar. ¿Qué creen? Porque Él es la base de todas las doctrinas. Si tienen su doctrina falsa, todas sus demás doctrinas estarán falsas. Todas las demás. Y estarán siguiendo lo que dice Mateo 24, se levantarán falsos cristos. Van a expresar a Cristo de una manera muy falsa. Miren, entonces, hasta aquí recordamos una cosa. Una de las grandes doctrinas de la Biblia en el Nuevo Testamento es que por el sacrificio de Cristo y por su sangre
soy justificado, puedo guardar la ley de Dios. Pero Roma enseña todo lo contrario. Roma enseña que tú no puedes guardar la ley de Dios, que tú puedes ser salvo en transgresión a la ley de Dios. Entonces Roma es el gran sistema ideado por el diablo, manejado por los hombres, por el Papa, los jesuitas y todas sus órdenes, para engañar a todo el mundo. La famosa misa. Lucas 22, 19. Lucas 22, 19 dice así. Y tomó el pan, hablando de Cristo, y dio ¿qué? Y dio gracias. Lo partió. Escuchen bien qué hizo con el pan. ¿Qué hizo con el pan? Lo partió. Y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de quién. Es tan sencillo entender. El católico romano cree que la hostia es el cuerpo de quién. Vamos a compararlo con la Biblia. Toma el pan. ¿Quién tomó el pan? Entonces, ¿quién tiene su pan en la mano? ¿Quién tiene el pan en la mano? El Señor Jesús. Cristo. Ok. Dice, y tomó el pan. En la mano de quién estaba el pan. De Cristo. Entonces, esa mano pertenece al cuerpo de quién. De Cristo. Entonces, ¿podría haber dos cuerpos de Cristo al mismo momento? No. Porque Cristo tenía el pan en su mano. Esto es lo que la teología romana, es que miren, la teología romana, si se levantaran los apóstoles, que esos apóstoles con un sermón deshacerían toda la doctrina romana. Porque el que tiene en la mano en ese momento el pan es Cristo. No puede haber dos cuerpos de Cristo. Y entonces Cristo dice, ¿este es qué? Este es mi cuerpo. Entonces en ese momento, si tomamos la teología romana, que la hostia es el cuerpo de Cristo, entonces en ese momento, ¿cuántos cuerpos de Cristo había? ¿Dos? ¿Y puede haber dos? No. Solo uno. Amén. Solo uno. Solo uno. Hermanos, vienen pruebas tremendas para el pueblo de Dios y el pueblo de Dios tiene que enfrentarlas con la Biblia. Nos hemos enfrentado con gente que guarda el domingo, que dice que Cristo no es Dios. Son muchas doctrinas. Vete a la Biblia, es tu única salvaguardia, capítulo del conflicto de los siglos. Ahora, ¿por qué presento esto? Bueno, porque debemos tener nuestra fe firme, que somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Salvos de una desobediencia que por fe en Él nos puede hacer obedientes. Amén. Es el Evangelio. Pero Roma ha sacado tantos cuentos que la mayoría de la gente se lo cree. Dice, tomando el pan dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria mía. ¿Está hablando de manera literal o de manera simbólica en ese momento? Simbólica. Porque el cuerpo era Él. Ahora, lo que tenía en su mano, ¿qué era? Pan. La ideología romana es que el pan se convierte en el mismo, exactamente el mismo cuerpo de Cristo. Entonces ahora, por eso se llama excomulgación. Bueno, esa es otra cosa. Bueno, lo que dije sí es la transubstanciación, que el pan se convierte en el mismo cuerpo de Cristo. Es Cristo mismo, es la misma sustancia de Cristo, está en el pan. Teología romana. Ahora, hablando de excomulgación, esa yo me salté mucho más adelante. Cuando dice, ¿cuándo es tu primera qué? ¿Vas a qué? Comulgar. Vas a tomar el cuerpo literal de Cristo. Hermano, es imposible. ¿Cómo te vas a comer a Cristo? Te vas a comer un símbolo de lo que es su cuerpo. No somos caníbales. Pero nosotros no podemos comernos un cuerpo exactamente como dice Roma, que es literalmente el cuerpo de Cristo. Entonces se llama excomulgación. Los católicos excomulgan porque
Si lo tomamos literal, Cristo debería ser la cabeza de quién? De la iglesia. Cristo debería estar arriba de nosotros. ¿Eso es posible? ¿Literalmente? No, porque Él está ¿dónde? Está en el cielo intercediendo ante el Padre por nosotros. Entonces, el catolicismo romano se aleja tanto de la Biblia. La primera falla es, en ese pan es el cuerpo de Cristo, es la misma sustancia, es el cuerpo de Cristo. No se puede. Porque no puede haber dos cuerpos de quién? De Cristo al mismo momento. ¿O sí? No es. Ahora, ahí están, tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo. Él también dijo, yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo. Él es la cabeza del cuerpo. No se puede tomar de manera que decir que el pan es el cuerpo de Cristo, de manera que literal. Muy bien. Otra cosa por la cual la misa no es medio de salvación es que no cumple con los requisitos de la cena del Señor. Mateo 26 dice, y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo. ¿Y qué hizo? ¿Han visto que el sacerdote parte la hostia y la da a todos? Oiga, entonces está haciendo otra cosa que no es de la Biblia. ¿Sí la da a todos? A ver, dice ahí, y lo partió y lo dio a sus discípulos. A ver, el hecho de partirlo es ¿para qué? Para darlo. ¿Cumple eso el catolicismo romano? Si acaso el sacerdote, ¿qué hace? La parte y el nada más se la come. Y entonces pasan otros, ¿y qué hacen? Y les da unas cositas. Pero ya esas son de otras hostias ya. Pero aquí es un pan, es decir, que representa el cuerpo de Cristo, que para todos nosotros encontramos salvación en él. Amén. Es harina de otro costal. Y aparte de eso simboliza el dios Sol, porque está redondo así. Bueno, sí, ahorita entramos para allá. Entonces, bendijo el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos. El mismo pan lo parte y lo da. La hostia no es así. Y dijo, tomad, comed, esto es ¿qué? Mi cuerpo. Ahora, fíjense nada más. Entonces, los discípulos, vamos a ver, ¿comieron realmente el cuerpo de Cristo? Si hubieran comido el cuerpo de Cristo, entonces ¿quién hubiera estado crucificado? Si ya se lo habían comido. La doctrina católica romana viene a tirar uno de los grandes fundamentos de la fe cristiana y adventista. Lo tira, lo echa por el piso. En 1414, en el concilio de Constanza, se declara que el vino se toma por una sola persona. ¿Sí? El concilio de Constanza. Pero miren lo que dice Mateo 14:23. Tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella ¿qué? ¿Y qué hace ahora el sacerdote católico romano? A ver, me gustó cómo hizo el hermano David. Él solo se echa la botica que viene el Vaticano. ¿Y por qué no la dan todos? Porque ese vino significa la sangre de Cristo, que hay que tener fe en ella para que entonces por la fe la ley de Dios se pueda cumplir en mi vida. Entonces
conoce ahorita, ¿no? Sí, vino fermentado. No siquiera tiene uva. Honorio III, después del cuarto concilio laterano, él pues aprueba que sea una persona solo que tome el vino y que sea fermentado. Y entonces el sacerdote eleva la hostia y ¿qué dice en latín? O es corpus meum. ¿Qué significa? Este es mi cuerpo, dice. Están levantando otra vez a Cristo y como es el cuerpo de Cristo en la teología romana, otra vez lo están ¿qué? Crucificando. Matando. Lo deshacen y se lo comen, porque es que él en su mente es que es el cuerpo de Cristo. Entonces, esto es una cosa tremenda, hermanos. ¿Cómo un hombre va a creer a Cristo otra vez? Y luego va a creer el cuerpo de Cristo. Sí. Se podría leer una declaración que hace Romano. A ver, adelante, pase hermano. El hermano va a declarar una declaración de Roma. Bueno, voy a leer, hermanos, una publicación Pase oficial. aquí con el Que micrófono. me queda lejos, perdón. A ver, no, pero aquí alguien que me ayude aquí porque... A ver, por favor, hermano. Mire, el hermano va a leer una declaración y estamos viendo, hermanos, cómo las doctrinas centrales del Evangelio, establecidas, la ley, la gracia, el pacto, la divinidad de Cristo, todas han sido pisoteadas por Roma, hermanos. Y han puesto sus sustitutos. Esta declaración, hermanos, es del 14 de junio de 1936, la revista católica Por Sonda y Dícito, Distante Dominical, dice. Sí. Y cuando el sacerdote pronuncia las tremendas palabras de consagración, él alcanza hasta el cielo, hace que Jesús descienda de su trono y lo coloca sobre el altar para ser ofrecido nuevo como víctima por los pecados del hombre. Este es un poder mayor que el de monarcas y potentados. Es mayor que el poder de los santos y los ángeles, mayor que el poder de los serafines y querubines. En efecto, es mayor aún que el poder de la Virgen María, pues mientras que la bendita Virgen fue la gente humana por medio de la cual Cristo se encarnó una sola vez, el sacerdote hace que Cristo descienda del cielo y lo encarna sobre el altar como víctima eterna por los pecados del hombre, y no una sola vez, sino miles de veces. El sacerdote habla y Cristo, el Dios eterno y omnipotente, inclina su cabeza en obediencia humilde al mandato del sacerdote. Pobres mortales. Oiga, hermano, entonces, ¿cuántas veces al día mandan a Cristo? La misa. Cada misa. A mí me duele tantos católicos romanos que vamos a ir a misa. No entienden ni cómo irán si no saben, si no hay quien les explique. ¿Cómo dice, hermano? ¿Sí? Porque no hay conocimiento. Y aquel hermano que dijo, finalmente si ya todos los cristianos, no es cierto. Cristiano es el que sigue la doctrina de la Biblia. Entonces miren, el sacerdote levanta las manos y con un acto súper poderoso baja a Cristo y lo sacrifica otra vez. Lo coloca sobre el altar y lo sacrifica. Oiga, eso es contra el Evangelio. ¿Qué debemos hacer con esas personas? Fuera. Porque están causando división de la doctrina. Oiga, pero es una gran iglesia que abarca todo el mundo, pero falsa. Se los decimos con amor. Porque hay salvación para ustedes y para todos en Cristo, porque todos hemos pecado. Un cristiano delante de Dios no es más que un católico. Todos necesitamos ¿de quién? A cada instante, a cada uno. ¿Para que un cristiano tiene ventajas? Sí. Es que ahora confía en la Biblia. Amén. Entonces levanta y dice, este es mi cuerpo, lo baja, lo crucifica. Pero la Biblia dice en Isaías 53:5, más él herido fue por nuestras rebeliones.
es el pan, es Él. Amén. El pan es un símbolo y nosotros le llamamos la ¿qué? La cena del Señor. Donde, bueno, al comer este pan, y esa fue una de las cosas que se instituyeron también, porque ya no pasamos eso, se instituyó la cena del Señor como algo, una doctrina básica en ese tiempo, en base a alguien que me vino a salvar y me vino a dar su justicia para establecer la ley. Todo es un gran paquete. Usted va allí y ahí está el muerto, allá le están haciendo una misa y acá unos tomando, pensando en tantas cosas. Hermano, eso no salva. El muerto nada sabe. Ahí están diciendo, ahí le están hablando al muerto. Una misa, están crucificando otra vez a Cristo enfrente de un muerto. Y luego para que uno bebiendo cerveza y todo eso y bailando y en su mente no sé tantas cosas que están pasando. Y dice, ahí hay salvación. Imposible que ahí haya salvación. Porque si otros están hablando a favor del catolicismo, tenemos que presentar la Biblia en contra del catolicismo y exaltar a Cristo y sus doctrinas fundamentales, que son las adventistas, como la única solución a la crisis final que está enfrentando este mundo. Amén. Sí, Él fue el que fue herido por nuestras rebeliones. Isaías 40:18, miren lo que dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen lo compondréis? Bueno, entonces el catolicismo romano ha hecho semejante a Dios. ¿A un qué? A un pan. Y adora el pan y no adora a Dios. Y cuando levantan el pan, ¿qué hacen? Se arrodillan, se inclinan ante el pan. Eso se llama idolatría. El conflicto de los siglos le llama el sacrificio idolátrico de la misa. Porque ahora están adorando un pan. Bueno, no hay problema para el catolicismo romano porque ellos adoran un pan, adoran los hombres, adoran edificios, adoran, ¿cómo se llama? Reliquias. Para ellos no hay problema. Pero para Dios todo eso es quebrantamiento del segundo mandamiento y del primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos. Ellos han hecho en ese momento del pan un Dios. Esperamos que este tema le esté sirviendo a nuestras visitas que están con nosotros y a nosotros para confirmarnos en la fe una vez dada a los santos. Amén. ¿Sí? Porque ya llegó el tiempo, queridas visitas que nos visitan de la Iglesia Católica Romana o de otras denominaciones, llegó el tiempo de hablarles con amor, pero la verdad. Amén. Aquí no somos como las otras denominaciones que dicen, ay, no le hables de esto porque entonces se van a ir. Hermanos, les hemos hablado la verdad. Si ustedes gustan quedarse en la doctrina, no con nosotros, sino en la doctrina, amén, gloria a Dios. Y si no, son libres. Dios respeta su libre albedrío. Pero nuestro deber es decir cuál es la doctrina bíblica, que nunca cambia, que ha quedado establecida. ¿Sí? Verso 25, Isaías 40:25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. ¿Qué dijo? Y habiendo inclinado la cabeza, ¿entregó qué? ¿Qué significa consumado es? Exactamente. Mi sacrificio es lo que se necesitaba. No otro más. Ni otros más. Panes que son cuerpos de Cristo. Entonces en un día si hay pongámosle 2000 misas, entonces se crean 2000 cuerpos de Cristo. Pero Cristo en la cruz dijo, consumado es. Amén. Ahora el hombre tiene la posibilidad de que con la fe en esta sangre, porque nos faltan más pilares y me quedan 10 minutos, cuando Él asciende al cielo se
se establecen otros pilares más de la fe cristiana y son los pilares de la fe adventista. Él asciende a un santuario que está en el cielo, ¿no? Amén. Para ofrecer esa sangre ante el Padre. No solo era necesario que Cristo muriera, sino también que resucitara. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué dice la Biblia? Vana sería ¿qué? Nuestra Nuestra esperanza. fe, nuestra esperanza. Entonces, por lo menos en la cruz dice, se acabó. Este sacrificio es suficiente. Ahora, ¿por qué ese sacrificio era suficiente? Porque era necesario que nuestro Salvador fuera totalmente Dios. Totalmente ¿qué? Hombre, solo ese sacrificio valía. Oiga, pero el sacrificio de Dios las tentaciones. Posible. ¿Fue tentado ese pan? Bueno, quizás por el... Ajá, ¿sí me explico? Por el tacto fue tentado. Pero estoy hablando de tentación. No. Por lo tanto, no puede ser tu Salvador. Solamente un Salvador que fue tentado en todo. Podía decir, mi sangre, mi sacrificio es suficiente para darte el poder, para que tú seas salvado de la transgresión de la ley establecida en el Nuevo Testamento por la fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, avanzamos en este... Se fue el tiempo bien rápido. Pero avanzamos por lo menos, ¿cuántas doctrinas? ¿Todavía? Bueno, avanzamos 9:25 de Hebreos, dice así. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Recuerden que en ese tiempo, en el día de la expiación, se hacían muchos sacrificios, se hacían más de 11, más de 10 sacrificios. Unos antes del día de la expiación, pero en el mismo día de la expiación, antes del ritual y durante el ritual. Verso 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer ¿cuántas veces? Muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Cuando Pablo escribe eso en Hebreos, implica que había otras corrientes ya con el pensamiento del catolicismo romano que Cristo debía de padecer otras veces. Y Pablo dice, no. Una sola vez y para siempre. Si todos los fieles cristianos hubieran seguido la doctrina pura que está en el Nuevo Testamento, basada en el Antiguo Testamento, digo, de tantas religiones, nos hemos despegado tanto, el cristianismo se ha despegado tanto de la doctrina establecida en la iglesia cristiana primitiva. Los únicos que mantuvieron esa doctrina se le llamó el remedio. Cristianos fieles en el segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo. Los valdenses, siglo VII, octavo, noveno. Ellos mantuvieron conflicto de los siglos, dice la fe apostólica. Amén. Y hoy hay un grupo que mantiene la fe apostólica. No es la iglesia apostólica, porque la iglesia apostólica que ella guarda. Hay una iglesia que se llama iglesia apostólica. Guarda el domingo. ¿Sí? Bueno, entonces dice, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de un pan, dice allí. No, dice, de sí mismo, para quitar del medio el pecado. Para quitar del medio el pecado. Cosa interesante, Romanos 6, 8 al 9. En este contexto de la hostia y del concepto católico romano, versus la verdad bíblica como es en Cristo, dice, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con ¿quién? Con Él. Ahora, escucha bien.
¿Recuerda lo que leyó el hermano, la frase católica? Que el sacerdote se va hasta allá arriba, hasta el trono, y no sé cómo le hace. Ah, es que dice que tienen a Pedro con las llaves, ¿verdad? Las llaves para quitar de en medio el pecado. Cosa interesante, Romanos 6, 8 al 9. En este contexto de la hostia y del concepto católico romano, versus la verdad bíblica como es en Cristo, dice: y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos ¿con quién? Con Él. Ahora, escucha bien. ¿Recuerda lo que leyó el hermano, la frase católica? Que el sacerdote se va hasta allá arriba, hasta el trono, y no sé cómo le hace. Ah, es que dice que tienen a Pedro con las llaves, ¿verdad? Las llaves es la palabra de Dios, no es una llave literal. Y lo baja, ¿y qué hace? Y lo sacrifica. Miren lo que dice la Escritura, miren lo que dice la Escritura. Verso 9 de Romanos 6. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ¿qué dice? ¿Ya no qué? Ya no muere. Catolicismo romano dice, sí, muere otra vez en el pan porque es el cuerpo de Cristo. Pero la Biblia dice, ya Cristo no muere porque Él ya resucitó de los muertos. Amén. Ya Cristo no muere. Nos tenemos que enfrentar en México, en toda América, en todo el mundo, a las falsas enseñanzas del catolicismo romano. Y no enfrentarnos por enfrentarnos, sino que enfrentarnos para sacar de ese engaño que no es bíblico, pues un engaño no es bíblico, obviamente, esa doctrina que no es bíblica. Sacar, como dice la Escritura, de Babilonia a un pueblo que Dios tiene ahí. Salir de Babilonia, ¿pueblo qué? Pueblo mío. Hay muchos sinceros católicos romanos que creen que están practicando la verdad, pero cuando vean en sí cuál es la verdad, saldrán de ese engaño que en su mente creían que era verdad y se postrarán ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, dice, ya Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Gloria a Dios. Sí, apúntenle, hermanos, eso es en cuestión en relación con la misa. Ellos dicen que otra vez sacrifican a Cristo, pero la Biblia dice que la muerte ya no cabe pues en Cristo. Entonces, ¿qué le pasó a Roma que inventó tantas cosas fuera de la Biblia? Bueno, precisamente es un evangelio torcido, falso, listo para engañar y para perder a aquel que no quiera tener su fe en Cristo y la obediencia de la ley en sus corazones. Miren, son doctrinas bíblicas establecidas desde el tiempo de Cristo y los apóstoles. Si alguien nos invitó a un grupo de sostén propio, no piensen que es una doctrina, ay, estos no tienen templo, se reúnen aquí en un salón donde hay magueyes pintados. Lo importante es la doctrina, hermano. No estamos encerrados en templos con pianos y órganos. Estamos encerrados en la palabra de Dios. Martín Lutero dijo, mi conciencia está sometida a la palabra de Dios. Y si me pueden comprobar mis errores con la Biblia, háganlo. Y nunca quisieron agarrar la Biblia, sino agarraron todos los decretos, estos concilios, de este concilio del otro, los padres y todo eso. Pruébenmelo con la palabra de Dios. Y vino lo que Roma llamó el cisma. ¿Qué es cisma? Cisma es cuando un hombre en el catolicismo romano va en contra de la autoridad del papado. Ese es un cisma. Hereje es aquel que no cree en las doctrinas católicas romanas. Ellos inventaron todo eso. Hereje, cismático, y hay otra, no me acuerdo cuál. ¿Cuál? Apóstata. ¿Quién es un apóstata? O sea, hereje es cuando niegas algunas. Hereje es cuando niega algunas. Apóstata es niegas la doctrina católica y cismático es cuando Ok, apóstata niegas la doctrina católica y cismático es cuando niegas el poder del papado. Hermano, pues todos esos tres cargos caen sobre ellos. Porque ellos inventaron esas palabras. ¿Sí? ¿Quién ha negado a Cristo? ¿Quién ha negado la doctrina de Cristo? Ellos.
Y entonces a los que afirmaban la doctrina de Cristo, los persiguieron, los llevaron a la hoguera, los llevaron al potro, los llevaron a todos los castigos. Y les dijeron, muera el cristiano. Y esos cristianos, recuerden que murieron varios de ellos, por lo menos Juan Hus murió ¿qué? Murió cantando, porque el pueblo remanente ha permanecido fiel a la doctrina pura de Cristo. Amén. Sí, entonces aquí está. La muerte no se enseñorea de qué? De Cristo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, ¿cuántos sacrificios? ¿Qué dice ahí? Un solo sacrificio por los pecados. ¿Dónde está? ¿Está en un pan? No, se ha sentado a la diestra de quién? De nuestro Señor. Es hora de enfrentar las falsas doctrinas del catolicismo romano con un escrito está, hermanos. Sea quien venga, tenemos una fe que fue originada en Dios, dada a los profetas, hecha realidad en Cristo Jesús, en su ministerio, en su sacrificio, en su redención, en su santuario, en su ley. Esa es la fe dada a los santos y esta fe nunca va a cambiar. Tengamos esa fe, hermanos, de que no estamos pisando en doctrinas de hombres, en falacias, en necias, ¿qué? Palabrerías. Tenemos una fe de que estamos con los pies en la roca, que es Cristo el Señor. Amén. Bueno, que Dios nos bendiga y que por lo menos hemos repasado 4 doctrinas. ¿Cuáles son? La deidad y humanidad de quién? De Cristo. La perpetuidad de quién? De la ley de Dios. Por la fe no se invalida. La ley antes se afirma. ¿Qué más? Esa ley que se afirma por la fe puede ser dada en mí. Esa justicia. Si yo tengo fe. La justificación, ¿por qué? Por la fe. ¿Fe en quién? En aquel que dio su vida por mí. En Cristo Jesús. Es un solo paquete. No es negocio. Que Dios nos bendiga, hermanos. ¿Y qué les parece si cantamos el himno por fe en Cristo el Redentor? Se salva hoy el pecado. Amén. Esta es la fe de los apóstoles, la fe de Cristo. La fe dada en sombras en el Antiguo Testamento. ¿Qué no es por fe en Cristo? 2:40 y... No es. No es. 2:89, le faltaron 40. Nos colocamos en pie, hermanos. Salva hoy el pecador, aunque sin merecer perdón, recibe plena salvación. Obras excelsa del amor, que Dios perdone al pecador, si quiere presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues se logró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó, y aunque nada tenga aquí, herencia eterna viene de mí. Obras excelsas del amor, que Dios perdone al pecador, si quiere presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues se logró la redención. Aquí peregrino es, mansión allá vendrá después, arriba en gloria con Jesús y el reino en la cruz. Obras excelsas del amor, que Dios perdone
gloria al pecador. Si quieres confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues se logró la redención. Por fe en Cristo, salva a un pecador. Voy a invitar a un joven, una señorita Dais. ¿Te gustaría hacer la oración, por favor? Dais nos visita desde la iglesia de Sostén Propio de Zumpán. Vamos a arrodillarnos. Muchísimas gracias, Señor, porque aquí estamos un grupo de hijos tuyos reunidos para glorificar. Te rogamos que por favor tú bendigas este congreso, que puedas tocar cada corazón, cada alma. Que por favor los temas que tú nos has enseñado en este día puedan llenar también nuestra vida. Ayúdanos por favor, Señor, que tu Santo Espíritu pueda llenarnos también y que pueda permanecer aquí con nosotros. Guíanos, por favor, Señor, en cada momento y también bendice a nuestros hermanos que están administrando este congreso. También a todos los predicadores y todos los peregrinos en el nombre precioso de Jesús. Amén. ¿Qué pasó, otra hermanita también? Hacer la oración por fe. Bien, vamos a tomar asiento. Creo que sigue el tiempo de... Bueno, nuestro hermano nos dice. Gracias, hermano. Vamos a escuchar una alabanza a nuestro Dios por el hermano Luis Ángel. Viene del Estado de México, de Hornos. Está en la Ciudad de México. Ya es toda una ciudad, ¿verdad? Ya no hay estado de ciudad. Ya es Ciudad de México completa. Bueno, entonces vamos a escuchar esta alabanza y después vendrán algunos anuncios. ¿Les parece? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro, y mucho más que oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro, y mucho más que el oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que oro, y mucho más que oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro, y mucho más que oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre.
de Jehová son verdad, son todos justos, deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado y dulces más que la miel que destila del panal. Amén. Amén. Hermanos, perdón, están por llegar unos hermanos de San Salvador el Seco. El hermano Oscar viene en camino y me estaba preguntando cómo llegar. Llegaron los hermanos de Costa Rica, allá están, vienen de Huatzintla, ¿verdad? Costa Rica, y traen una visita, ¿verdad? Una hermanita que están doctrinando, ¿verdad? La hermanita ahí está. Bienvenida, hermana. Sí, están en el campo, ¿verdad? Ellos viven en el campo. Sí, gloria a Dios. Hermanos, bueno, vamos a pasar a lo siguiente, vamos a ir a la comida, pero antes de que eso suceda, quiero darles algunas indicaciones. La primera es que los sanitarios que están de este lado